A continuación les presentaremos los aportes de la filosofía al derecho en la Edad Antigua. En la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Derecho, docente Claudia Patricia Salcedo, asignatura de Filosofía del Derecho, Grupo A1, año 2021-1. Los integrantes: Ana Bravo, Tana Parra, Santiago Ángel, Karen Bustos, Zair. En los aportes de la filosofía al derecho en la Edad Antigua se da la creación de las 12 tablas, el cual fue el primer texto positivo en Roma en el año 449 a.C., en el cual se enviaron a emisarios a las polis con el objetivo de estudiar su constitución, en especial las leyes de Solón, para poder lograr ver el advenimiento de la República. Se da la aparición de personajes como Cicerón, Marco Aurelio y Heródoto. Se da la creación de la escuela jónica, lo que conducía a un razonamiento y la comprensión humana, otorgando al filósofo la razón del que se dedica al estudio de la justicia. También nos encontramos con conceptos como Faso, que apunta a la reflexión filosófica, en la cual es la meditación racional acerca de los magnos problemas humanos, como la esencia, su destino, su conducta, su significado y su fin de vida. Arge, que fue el principio o esencia del mundo coincidente con la idea de lo verdadero, aletheia, lo real, permanente e inmutable. Substractum, que es estar debajo de, que es una categoría que empleó Aristóteles ante cualquier jurista romano. Se dieron también filósofos guiados por un enfoque naturalístico, Fisis. Se da también Anaximandro con la escuela jónica, lo que conducía a un razonamiento y comprensión humana, otorgando al filósofo la razón del que se dedica al estudio de la justicia. También nos encontramos con Parmenides con su filosofía indicativa, aplicando al universo físico el concepto ético jurídico del deber ser. Las leyes, también como las temis, que consistían en la posibilidad que tienen de transmitirse padre e hijos, un concepto Con todo el intento siempre constante de la filosofía y, como hemos dicho, de la filosofía del derecho, apunta a una reflexión más honesta y no segmentaria o lineal si se quiere, señalando que nada tendríamos los hombres de hoy si los romanos no hubiesen inventado el derecho en tanto institución. Para esto encontramos que la profundidad conceptual sobre la filosofía va mucho más allá de la mudable apariencia. Es precisamente sobre este primer centro impulsador que se desarrolla toda filosofía y que contrasta con nociones desarrolladas en y por el mundo griego en profundidad, la doxa y la epísteme, vinculando también a la realidad misma al verdadero trabajo de la filosofía como búsqueda de la sabiduría. Cuando ya entramos a hablar sobre qué es el derecho, nos encontramos con que existen platonismos o aristotelismos en toda la gama de explicaciones doctrinarias sobre el derecho. Así también encontramos explicaciones que son bien meras opiniones doxa o bien explicaciones epistemológicas. Finalmente, creemos que rasgos comunes a cualquier explicación o respuesta a la pregunta esencial sobre la naturaleza del derecho o la justicia pueden interpretarse como vigencias trascendentales de la filosofía griega. Así, nos atrevemos a señalar que no hay derechos si primero no se reconoce la isonomía, esto es, la igualdad ante la ley, la isegoría, que esto es, la igualdad de voz en el foro, y en un ámbito mucho más restringido pero igualmente relevante, la isoletía o la igualdad en tributos o cargas públicas. Aunque claramente el aporte más fundamental está dado por el concepto de democracia como el gobierno de los iguales. Por el lado de Parmenides tenemos un filón muy interesante en el cual vemos cómo el filósofo liga al ser con la justicia, diciendo así que la justicia severa castiga duramente y guarda las llaves que coinciden de la noche y el día. Esta justicia señala dos caminos, tanto la verdad como la opinión. La verdad siendo la vía en la que se embarca y descubre la eterna verdad, nombrada también como aletheia, del ser y sus tributos, y la opinión, que es el mundo sensible de las doxai, es decir, las opiniones. En la verdad se enseña el no ser no es posible y que el estudio es totalmente estéril. También nombra que la justicia y la ley divina se presentan como caminos ante la verdad. Estas están íntimamente ligadas y que será transmitida por los dioses. Y la justicia aparece como una posición vigilante que siempre está alerta de la entidad del ser consigo mismo.
También identificamos cómo el filósofo da referencia a que la justicia gobierna el cosmos y que toda la justicia es verdad y necesidad. Por otro lado tenemos Heráclito. Él es más profundo y sugerente con todo lo que concierne respecto a la justicia. Nos dice que todo el cosmos está organizado por el dique, y que el dique es la deidad vigilante del orden cósmico, el cual mantiene y da sustento al orden civil. Dice también que es el orden divino, es el orden del mundo. Existe una lucha en la naturaleza que también se da en la vida ciudadana, y nos dice que la justicia es lucha, mencionándonos así que el pueblo debe combatir por la ley como por sus murallas. También encontramos una concepción relativista en la cual afirma tres diferentes puntos de vista, empezando porque el mundo es y será fuego para todos y no solo para todo ser humano. Encontramos también que todas las cosas suceden recuerdo al logos, que el logo es lo común refiriéndose así al universal y que el mundo está en una constante lucha. Por otro lado, y por último, se encuentra que detrás de toda unidad que da fuerza y vigor, a la aparente disconformidad siempre hay una armonía invisible que es superior a la visible. Heráclito dice que podemos ver cómo su filosofía contrasta a la unidad estática de Parménides y los eleatas. También menciona que la justicia es lucha, definición en medio de contrarios conocida y anhelada porque la injusticia siempre está presente, la cual da orden al cosmos, un mundo en el que nos movemos todos. Aún así, acepta que solo los dioses conocen la absoluta justicia, y siendo así, concluye que los hombres conocen una pequeña parte de la justicia y que la dique cósmica abarca y envuelve de esta manera a la dique humana. Anaxímenes nació en el 585 a.C. y murió en el 524 a.C. ¿Quién era? Fue un filósofo, discípulo y compañero de Anaximandro. Para Anaxímenes, el arge estaba en el aire, y sus aportes más relevantes fueron la explicación de los terremotos y varios fenómenos meteorológicos, como el origen de los rayos y truenos, que él pensaba que cuando los vientos venían con mucha fuerza cortaban las nubes y se producían esos. Astros, satélites y eclipses. Anaxímenes concibió la idea de que la luna brillaba debido a que reflejaba la luz que le llegaba del sol. ¿Cómo son las estrellas? Anaxímenes no solo opuso a su maestro Anaximandro cuando aseguró que el arge es el aire, también lo hizo al sostener la creencia de que las estrellas están más lejos de la Tierra que los otros planetas. La forma de la Tierra. Para Anaxímenes la Tierra era plana, como una hoja formada por la condensación del aire y que además flotaba sobre este. Pitágoras nació en el 569 a.C., falleció en el 475 a.C. ¿Quién fue? Un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particulares de la relación numérica y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Para Pitágoras, el arge era los números. Teoría de Pitágoras sobre la justicia. Justicia general. Es la que va desde los gobernantes hasta los gobernados, es decir, que es obligatorio para todos los miembros de la sociedad. Justicia particular. Es aquella que realiza una equitativa distribución entre los bienes y servicios de una colectividad y garantiza la paz regulando la conducta, cumplimiento y así el derecho y las obligaciones. Justicia distributiva. Es aquella que busca repartir en forma equitativa, en forma justa, todo aquel conjunto de bienes y servicios que la sociedad produce. Justicia sinalágnita. Se aplica fundamentalmente en relaciones de cambio y consiste en un punto medio entre el daño y la ganancia, la cual puede ser conmutativa y judicial. La justicia conmutativa es aquella que entiende a establecer una igualdad dentro de las relaciones contractuales y a través de la cual debe obtener cada quien lo que le corresponda. Justicia judicial. Se aplica para la reparación de los daños que se produzcan en las relaciones de los particulares o en general con motivos de actividades del hombre que difieren en principios básicos primordial de la virtud. Escuela jónica, compuesta por Tales de Mileto y Anaximandro. Tales que con sus teoremas vino a superar el pensamiento teológico y creó un nuevo lenguaje alejado de los sentimientos
de emociones o prejuicios, emergió una nueva vida para explicar todo lo que ocurriría en el entorno. La razón, con sus teoremas, nos muestra que no es necesario atribuirle todo a los dioses. Esto hace que se abra un nuevo paradigma e incita a los griegos a usar la razón para poder encontrar una explicación coherente y racional de cualquier fenómeno observado. La razón da paso a la ciencia y ésta crea mayor seguridad en el ser humano. Gracias a ello no hay necesidad de atribuir a seres mitológicos. Para tales, el agua es el principio de todas las cosas. Anaximandro procuró encontrar una explicación para el problema del cambio. En su caso, el primer principio de la razón de la estabilidad de la realidad no es el agua, sino el apeirón, lo indefinido. Sabiendo que integró la escuela de Tales de Mileto y posteriormente fue el sucesor de Tales. Además, Anaximandro fue el maestro de Anaxímenes, quien más adelante postuló que el aire era aquello que daba comienzo y fin a todas las cosas, y que el aire tenía este sentimiento infinito. Lo indefinido es ingénito e incorruptible, pues lo que comienza necesariamente tiene un fin y toda la corrupción tiene un término. Bueno, yo proseguiré hablando de los sofistas, quienes eran pensadores que en el siglo V a.C. se dedicaban a enseñar principalmente la retórica, o sea, el arte de hablar bien, o el arte de persuadir y convencer. El objetivo de los sofistas era darle la formación a los jóvenes que ellos consideraban necesaria para dedicarse a la política. Ellos eran maestros de la enseñanza de la virtud, fueron los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y cobraban sumas de dinero altas por proporcionar algunas de sus enseñanzas. Eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación de la persona. Estos sofistas surgieron a raíz de la necesidad de los atenienses de prepararse para la vida política. El término sofista es quien utiliza del sofisma para razonar. Los más destacados miembros de la sofística fueron Protágoras, Gorgías, Hipias, Pródico, Trasimaco, Critias y Calícles. Aunque hoy en día el término sofista posee un significado coloquial, proyectivo, en ese sentido se entiende por tal a una persona demagógica que juega con los argumentos para enredar y confundir las cuestiones esenciales, sacando provecho de ello. Antiguamente significaba sabio, nombre que asimismo se daban estos sofistas. También hablaré de Anaxágoras, el cual nació en Clasómenas, que es la actual Turquía, y se trasladó a Atenas a mediados de 483 a.C., debido a la destrucción y reubicación de Clasómenas tras el fracaso de la revuelta jónica contra el dominio de Persia. Fue el primer pensador extranjero en restablecer en Atenas. Entre sus alumnos se encontraban la estadía griega, Pericles, Arquelao, Protágoras, Tucídides, entre otros. Anaxágoras dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza, fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también la investigación sobre la anatomía del cerebro. A continuación les presentaremos los aportes de la filosofía al derecho en la Edad Antigua. En la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Derecho, docente Claudia Patricia Salcedo, asignatura de Filosofía del Derecho, Grupo A1, año 2021-1. Los integrantes: Ana Bravo, Tana Parra, Santiago Ángel, Karen Bustos, Zair, en donde primero les abarcaremos a Grecia. Contaba con un marco geográfico donde comprendía la Grecia continental, Grecia insular, Grecia asiática y península de Anatolia. Surgieron ciudades independientes, no hubo un estado unificado con una capital. El nombre de Grecia, Graecia en latín, fue dado por los romanos, que literalmente significaba la tierra de los griegos. Se denominaron a sí mismos por el patronímico gentilicio de helenos y su país los llamaron Elade. Elade gracias a una antigua leyenda en la cual descendían de Helen personajes mitológicos. Sus hijos originaron grupos como aqueos, jonios, eolios, dorios, en el cual se dividió los periodos de Génesis, micénico, homérico, arcaico, clásico y helenístico.
dando una participación de hombres y mujeres reflejada en la literatura, arquitectura, filosofía y arte. A continuación, el periodo de Génesis, en el cual se dieron los nombres de pelasgos a los primeros habitantes que labraban las tierras. Tenían sociedades organizadas en estados con escritura y se activó el comercio. Se da la Grecia micénica alrededor del año 1700 y 1100 a.C., en donde la cual le decían rica en oro. Formaron varios reinos independientes, levantaron ciudades amuralladas y la piratería en el mar. Se dio la invasión de los dorios, lo que consideró que desestabilizó los estados, sustituyendo sus formas culturales. Gracias a las obras La Ilíada y la Odisea se conservaron la memoria del periodo. Continuaremos con la Grecia homérica o Edad Oscura. Alrededor del 1100 y 776 a.C., cuando los dorios, último grupo heleno que invadió la península, se impusieron con sus armas de hierro, Edad del Bronce, en donde Grecia asiática quedó dividida en la Jonia, la Colia y la Dórida. Se formó la civilización Dona, donde la fuente de dinero era la tierra, en la cual no se logró y no brilló. Por eso se nombró Edad Oscura, ya que se consideró que era la época más pobre. Se abolió la jefatura de reyes y se establecieron un gobierno aristocrático. Ahora bien, el periodo arcaico o de la Grecia arcaica, 776-500 a.C. Es un periodo que comienza con los primeros Juegos Olímpicos, en donde se consolidó la organización de las ciudades y se produjo la expansión colonial. Las polis tenían su propia organización social, política y económica. Se generalizó el uso de la moneda, se desarrollaron las industrias, difundieron la esclavitud y la cultura. Se dio la participación de comerciantes y artesanos en consejos. Se dio origen a la tiranía. Los campesinos y obreros generaron una situación penosa, dando a la reforma a las leyes. En el año 621 a.C. se escogió a Dracón, una ley para todos para poder crear orden, lo cual más se basaba en las leyes para todos pero homicidio, para poder terminar venganzas familiares, pero las cuales fracasaron, dando tiempo después el cambio a las leyes de Solón, en el año 594 a.C., con el objetivo de dar orden social, político y económico, lo cual se nombró la Constitución de Solón. Gracias a esto se pasó de la monarquía a la aristocracia. Fue relevante la filosofía y la poesía lírica. El arte y la cultura se dio con el florecimiento de la poesía lírica. Fue también el protagonismo de filósofos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito. Ahora bien, nos encontramos con el periodo clásico, el cual empieza en el año 500 y hasta el 3. Sócrates, 470-399 a.C. De manera que entre Atenas y Esparta se desató una devastadora guerra civil, lo cual conlleva la finalización del esplendor intelectual y político de sus grandes pensadores, entre ellos Sócrates. Es así como la Gran Atenas entró en una lenta decadencia de la cual no se pudo volver a recuperar nunca más. Periodo helenístico, 323-30 a.C. a mediados del siglo IV a.C. Los griegos le conceden a Macedonia la oportunidad para intervenir e interponer su hegemonía, con protagonistas como Filipo II y Alejandro Magno, desarrollándose el periodo helenístico. El Imperio Romano, que sacó de los estrechos límites de la pequeña península el nombre de Grecia desde la Edad Antigua hacia adelante, se ha eternizado al atravesar todas las edades de la historia. Aporte de la filosofía del derecho y la teoría jurídica. Los aportes de Grecia a la humanidad a través de la pedagogía y la filosofía con notable proyección en la teoría jurídica. Viéndolo desde un derecho positivo, en Grecia es importante resaltar dos extraordinarios procesos como lo son la ciudadanía y la democracia. De acuerdo con el profesor Augusto Montenegro González, la mentalidad griega tiene tres rasgos básicos: el humanismo y la religiosidad, el individualismo y el racionalismo, de esta manera que se determinó hacia el siglo VI a.C. la aparición de la filosofía amor a la sabiduría. El naturalismo presocrático del siglo VI a.C.
podemos encontrar el origen del término naturaleza y que en Grecia los primeros filósofos jónicos recibió el nombre de la physis y busca el arché o el principio. Interrogar por la naturaleza es preguntar por el principio de las cosas y por lo que las cosas son. Pasando a hablar del periodo clásico, desde finales del siglo I a.C. hasta finales del siglo III después de Cristo, este periodo comenzó cuando el 13 de enero del año 27 a.C. Octaviano recibió todos los poderes extraordinarios, año que señaló simbólicamente el fin de la agitada fase de la crisis de la República Nacional Romana y el inicio de un nuevo periodo histórico de la civilización y del Estado romano. El periodo clásico de la República Universal Romana no solamente llevó a la máxima extensión su propio imperio, sino que logró también imprimir el marco de su civilización a los pueblos sometidos progresivamente romanizándolos. Por último, el último y cuarto periodo del periodo posclásico, desde finales del siglo III después de Cristo hasta finales del siglo VI después de Cristo, con la conquista del poder llevada a cabo por el emperador Diocleciano en el año 285 después de Cristo, se abrió el periodo de la decadencia de la civilización romana, el periodo posclásico del imperio absolutista. El fin de la civilización romana se empezó a cristalizar en el año 568 después de Cristo, cuando Italia fue invadida por los longobardos. Cabe aclarar que la conservación del gran imperio romano y su extenso territorio se debió ante todo a las instituciones jurídicas. En el derecho romano las leyes fueron constantemente renovadas, pues las instituciones jurídicas y las leyes se mantuvieron en constante proceso de evolución y de adaptación a las circunstancias, necesidades y cambios sociales a lo largo de toda la historia de Roma. Roma se diferencia por 4 periodos principales. Entre esos, el Estado romano de la época arcaica es uno de esos innumerables estados-ciudad de la antigüedad, que gravitan en torno a un único reducto fortificado, escenario del trágico económico y de la totalidad de la vida política. Como todos los periodos de la historia romana, el periódico arcaico fue muy dinámico y cambiante. Lleva consigo cambios fundamentales en la situación económica y social que plantean nuevos problemas al ordenamiento jurídico. Los reinos de la civilización helenística desaparecieron siglos más tarde bajo el ímpetu conquistador del pueblo romano, que en otras palabras del profesor Augusto Montenegro, llegó a crear el imperio más poderoso del mundo mediterráneo. Roma, que era una aldea insignificante de rústicos campesinos, cuando los griegos se extendían por el Mediterráneo, posteriormente pudieron someter a pueblos y civilizaciones más antiguas y brillantes, manteniendo durante muchos siglos la unidad, que a los griegos les resultó imposible obtener. El foro de la civilización romana fue la península itálica. Es únicamente en los siglos IV y III a.C. cuando Roma crece paulatinamente hasta convertirse en un estado grande. Pasando al periodo preclásico, el mundo romano se estabiliza sobre una fase llamada la nueva nacionalidad romana. En este periodo, el núcleo de la civilización romana se constituyó con la compacta solidaridad de intereses, de sentimientos y acciones de los ciudadanos romanos, que fue la cualidad y marcó formar de pertenencia al Estado romano. Roma, fuerte por su organización política militar interna, pasó abiertamente a desarrollar una política imperialista que la convirtió en dominadora de todo el Mediterráneo. Durante la mitad del siglo II a.C. y finales del siglo I a.C., en la fase de la crisis de la República Romana, perdió progresivamente su característica de la libera república con la llegada del régimen autoritario del gobierno, el Principatus. También empezaron a manifestarse inminentes señales premonitorias de una gravísima crisis, la más famosa de toda la historia romana, que desprestigió al Estado romano nacional. En consecuencia, en todo esto se abrió un nuevo periodo histórico, el periodo clásico con la República Universal Romana, dirigida ante el mundo mediante una democracia, aunque restringida por un régimen de gobierno autoritario, el Principado. Aportes Filosofía del Derecho Romano y Teoría Jurídica. El derecho romano llegó a adquirir carácter científico. Definieron y clasificaron las cosas y bienes, las obligaciones, los contratos, las sucesiones y la mayoría de figuras jurídicas.
Tomando comienzo por la ley de las 12 tablas, se organizaron los procedimientos de forma clara y segura con el procedimiento de las acciones de ley, luego el procedimiento formulario y después el procedimiento de conocimiento extraordinario. La jurisprudencia romana fue la teoría del derecho romano. Las teorías jurídicas fueron objeto de difusión y estudio, llegando a convertirse en fundamentos de las leyes que dictaba el gobierno en esa época. La jurisprudencia romana surgió en el período preclásico, se afirmó como una actividad social privada y se desarrolló con conciencia y conocimiento, con capacidad de distinguir y con el propósito de lograr una condición de vida y mejoramiento del derecho, como la expresión del derecho. Decía Ulpiano, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y lo injusto. El derecho fue para los juristas romanos una ciencia y un arte. Muchos de ellos decían que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Tomaban el derecho como una actividad intelectual tendiente a conseguir lo que es justo y oportuno para la convivencia social. Esto hace reflexionar que tanto el derecho romano como de la jurisprudencia romana puedan estudiarse a través de la estrategia jurídica del integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista del mundo jurídico. Pero en su desarrollo republicano preclásico y clásico, la jurisprudencia tuvo el poderoso fenómeno del helenismo. Este movimiento intelectual del mundo griego influyó en las diferentes etapas del derecho romano, dotó a los jurisprudentes republicanos de métodos comunes del razonamiento lógico y dialecto que procedan de las doctrinas filosóficas de Platón y Aristóteles. La jurisprudencia de esta época se conoció también como jurisprudencia helenística o dialéctica. El contacto con la filosofía griega dio a los juristas romanos nociones más puras sobre la ciencia. En primer lugar, la filosofía griega dio el concepto de derecho natural, considerado un derecho universal supremo, siempre igual y siempre válido en el espacio y el tiempo, porque se basa en la naturaleza del hombre. De la jurisprudencia pontifical arcaica a la jurisprudencia burocrática posclásica, predominó de forma creciente la referencia hacia la propiedad privada y la libertad de contratación, y sobre todo en la esfera obligacional. Esto trasciende en la recopilación que hace Justiniano, el último emperador de Roma, en el Corpus Iuris Civilis, lo que denota el protagonismo del derecho privado. Los jurisprudentes romanos se interesaron por encontrar y conservar soluciones convenientes para conflictos que surgían entre las personas acerca del aprovechamiento privado de las cosas. A esto se le conocía como iudicia privata. Como estos conflictos se creaban por el aprovechamiento de las cosas, también podría llamarse patrimonial. El derecho privado romano consta de 3 partes. Se formó de los preceptos naturales, de los de gente o de los civiles. El derecho civil comprendía las normas jurídicas exclusivas de cada pueblo o estado. Los principios jurídicos del derecho privado eran vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. En el derecho romano fue trascendental la clasificación entre derecho privado y derecho público, que de acuerdo con las instituciones de Justiniano, el derecho público es el que respecta al estado de la cosa romana y el derecho privado el que pertenece a la utilidad de cada cual. Los pensadores romanos fueron diferentes a los griegos, pues se caracterizaron no por ser metafísicos ni especulativos, pero sí por ser principalmente prácticos. La filosofía empezó a formar parte del ciclo educativo y su principal función fue satisfacer las necesidades y las inquietudes del hombre. Estoicismo antiguo. Fue la primera etapa que gestó entre los siglos III y II a.C. en Grecia y se caracterizó sobre todo por el establecimiento formal de la doctrina, con su fundador Zenón de Sitio, 333 al 254 a.C., quien afirmó que el hombre debe vivir de acuerdo a los principios universales de la naturaleza, y su discípulo fue Cleantes de Aso, 330 al 232 a.C., y a su vez su discípulo fue Crisipo de Solos, 281-205 a.C., quien a su vez fue maestro de Zenón de Tarso y de Diógenes de Seleucia o de Babilonia, 230 al 140 a.C., quien dirigió la escuela estoica después de la muerte de Zenón. Panencio de Rodas, 185-129 a.C.,
quien viajó a Roma y trabó amistad con Publio Cornelio 185-129 a.C., del que fue consejero y donde tuvo escuela que introdujo grandes modificaciones en la doctrina estoica, con elementos de platonismo y aristotelismo con el fin de adecuarlas al pensamiento romano. Cicerón 106 al 43 a.C. escribió inmerso en la formación del derecho romano, el cual fue fundamental para la idea de Estado de Derecho, el cual tuvo como fuente intelectual el estoicismo y el iusnaturalismo clásico. Los estoicos elaboraron una doctrina de derecho natural que se sostuvo por más de 2000 años. El epicureísmo, siglo IV al III a.C., fue la escuela que tuvo como propósito buscar y encontrar una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres y las amistades. Más que buscar un placer inmediato, buscaba aquel que requiere del uso de la razón, es decir, el que valora las consecuencias sobre las acciones y otorga placeres a largo plazo. Su fundador fue el filósofo griego del siglo IV a.C., Epicuro de Samos, 341-270 a.C., quien a los 14 años fue discípulo de Platón. En el cristianismo antiguo o primitivo, encontramos que ellos toman un concepto y términos de la filosofía del derecho e imponen algunas ideas religiosas y morales. Estas se venían insinuando en las poblaciones griegas y romanas, que se concretan como una teología. Siendo así, los sacerdotes eruditos intentan armonizar la fe con la razón y los denominan padres de la Iglesia. Por otro lado tenemos a Ciuro, quien expresa que el judaísmo, donde se veía un Dios único, se presenta una herejía, con la aparición del cristianismo que sostiene una encarnación divina de un hombre que es llamado Jesucristo. Con un carácter monoteísta acentúa posibilidades de un denominador común en busca de una viabilidad de relaciones privadas, patrimoniales y familiares. En la dimensión axiológica se habla del amor al prójimo y al enemigo. Por otro lado, en la dimensión nomológica, convierten las traducciones de la Biblia en el texto oficial de la Iglesia Católica. Entre estos están incluidos varios autores. Por otra parte, también en la misma nomológica se instala el cristianismo con el amor de un marco familiar, el cual tenemos que perdura hasta nuestros días. El origen del judeocristiano crea una difícil relación en la nueva religión y la filosofía, casi creando una enfrentación. Pero el cristianismo logra una influencia total en el occidente, tanto en Roma como en Grecia, entonces se ve una mayor fortaleza ahí. Y también tenemos como el cristianismo logra marcar una transición bastante importante en lo que fue el iusnaturalismo clásico al inicio del iusnaturalismo teológico, el cual se desarrolla en toda la Edad Media. Según nuestro maestro Ciro, el cuarto gran elemento básico de la cultura occidental es el germánico. Esto debido a que, posteriormente, todo el desarrollo de la Edad Media se dio a 4 elementos importantes, que fueron la herencia de Grecia, la herencia de Roma, las huellas de la religión cristiana y el aporte de los pueblos germanos que recién llegados invadieron todas las tierras. Definitivamente fueron pueblos y culturas que contribuyeron a un rico proceso de cambio que con el pasar del tiempo gestó la formación cultural de la Edad Media. La historia del Imperio de Occidente adquirió, a partir de mediados del siglo V, una fisonomía radical distinta a la del Imperio del Oriente, donde se acentuaron las antiguas y tenecas influencias orientales y debido a ellas se perfilaron más a las características que evocaba el nombre del Imperio Bizantino, con que se le conoce en la Edad Media. En cambio, en el Imperio de Occidente, las invasiones introdujeron a una serie de elementos nuevos que modificaron de una manera inesperada al antiguo carácter del imperio. El hecho decisivo es la ocupación del territorio por numerosos pueblos germánicos que se establecieron en distintas regiones y empezaron a operar en la instauración política de la antigua unidad imperial, y así inauguró una nueva época, y poco después verdaderos reinos se erigieron en las comarcas conquistadas. Con el tiempo se derivaron los estados medievales, raíz de los estados modernos en la Europa occidental. Los germanos, como alcance material, antes de entrar en contacto con el mundo romano en la antigüedad, eran pueblos primitivos que vivían en tribus y estaban vinculados por el culto y la sangre. En la visión de la dimensión sociológica,
y la estructura estatal con los elementos constitutivos del Estado, la población tenía fundamento en la familia, que constituía la unidad por la organización del gobierno social, y en la visión de la dimensión normológica, debido a que estas poblaciones se asentaron en territorio romano y el permanente contacto con la gente romana fue creando una cierta interpretación recíproca de sus respectivas leyes, presentándose así un fenómeno de admirar. Los germanos fueron adaptándose a las ciudades de Roma y sus conocimientos de estructura estatal y el derecho político a través de sus usos, costumbres y de su derecho constitucionario. Por último, en la dimensión axiológica, ejerció grande y poderosa influencia en las instituciones sociales, políticas y jurídicas, a través de sus especiales valores, que se pudo ver reflejado claramente en la época medieval. En conclusión, la condición especial de los romanos y los germanos hace pensar que existió una relevante sinopsis o una especie de mutualismo entre los romanos con el derecho romano escrito y positivo y los germanos con el derecho constitucionario.